están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos congresistas, el congresista Carlos Brus, vocero de Peruanos por el Cambio, y Jorge Castro, vicepresidente de la Comisión Lavallato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, caballeros. Buenas noches. Pues bien, después de haber escuchado distintas voces que reclamaban que el congresista Albrecht se inhibiera específicamente de la investigación que hace la Comisión Lavallato, o la que tendrá que hacer, sobre el gobierno regional del Callao en relación con Félix Moreno, el congresista Albrecht había dicho ayer nada más que no se iba a inhibir ni nada por el estilo, pero hoy renunció no a la comisión, pero sí a la presidencia de la comisión a través de una carta a la presidenta del Congreso, por supuesto. Su reemplazante va a ser definido hoy en la reunión de bancada de Fuerza Popular, de donde se sigue que van a poner a un congresista de Fuerza Popular, y lo pueden hacer porque tienen los votos necesarios. Pero el Frente Amplio ha reclamado la presidencia del grupo de trabajo para uno de nuestros invitados, el congresista Jorge Castro, que por supuesto integra la comisión, y según ha dicho Marco Arana, que es vocero de esa bancada, que ellos reclaman esa presidencia para el congresista Castro, de manera que no se debilite el trabajo que realiza la comisión. Muy bien, vamos a escuchar primero lo que ha dicho el congresista Galarreta, vocero de Fuerza Popular, a propósito de cómo y cuándo se va a definir el reemplazo del congresista Albrecht. Nosotros como bancada nos sentimos tranquilos y orgullosos del trabajo que él ha venido realizando, pero nos parece adicionalmente, además de su salud, porque él está ahorita con un tema de salud obviamente, importante que él, a pesar de que todos los miembros de la comisión pidieron que solamente debería inhibirse en los casos del Callao, él haya decidido dar un paso más. Y el paso que da más es por el bienestar justamente del Parlamento, de la comisión, para que no, repito, que haya ninguna duda. Ahora, la bancada se reunirá para tomar una decisión, obviamente quién lo reemplaza. Elegir a la reunión de bancada. Pero esto pasa porque desde el inicio se dijo que el señor no era apto para asumir este cargo porque él estaba en el Callao. O sea, sé que el congresista Álvarez no tenía ningún impedimento y tenía toda la autoridad moral para estar al frente de la comisión, porque lo del Callao no tiene ningún tema relacionado con él. Bueno, a ver, que nos explique el congresista Castro cómo va a ser eso, porque lo que entendemos es que el congresista Albrecht ha renunciado a la presidencia de la comisión, es decir, que sería solo un integrante más de la comisión, y entonces ahí ustedes tendrían que elegir un nuevo presidente, o va a salir de la comisión, y por eso el fujimorismo está pensando a quién pondría en su reemplazo. Claro, más o menos en la dirección de lo que tú estás conversando, Verónica. Es objetivo, claro, definido, pareciera, de que reemplazarlo ya a Víctor Álvarez, a pesar de que no ha renunciado a ser miembro de la comisión. Ahora, es una potestad, lógicamente, que tienen ellos dentro de la bancada, porque aquí hay 2 cupos que le corresponden, son 6 bancadas, pero hay 5 bancadas que tienen un representante, y en el caso de Fuerza Popular, que tiene 2 representantes. Uno de ellos es Víctor Álvarez y el otro es Karina Beteta. Y por lo tanto, ya queda a su discrecionalidad, ellos lo pueden modificar, pueden poner a otros, ya tomarán la medida que ellos crean más conveniente, ¿no? Ok, o sea, lo que dice es, el señor Albrecht ha renunciado a la presidencia de la Comisión Lavallato, y eso significaría que tendrían que elegir a un nuevo presidente de la comisión, pero teniendo, digamos, a un congresista menos del fujimorismo que podría presidir la comisión. Solo podría ser la congresista Beteta. Entonces, por eso cree usted que lo que ha dicho más o menos el señor Galarreta es que van a poner a otro. Van a poner justamente a otra persona que reemplace al señor Álvarez en función de lo que está mal de salud en este momento. Pues es para el tema de salud, entonces. El tema de salud, fundamentalmente. Tan delicado es lo que tiene el señor Albrecht que no. Bueno, ha tenido una operación peritonitis, algo así, eso es lo que se nos ha informado. Una operación un poco complicada. Pero en la carta que le dirige a la congresista, a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, él dice: quiero rechazar las acusaciones que le hacen de vinculación con Félix Moreno, con las que se busca descalificarme como presidente de la Comisión Lavallato, y puedo asegurar que no tengo razones que me inhiban para ejercer el cargo. Sin embargo, no voy a permitir tampoco que el defenderme de las acusaciones distraiga los objetivos
objetivos del grupo de trabajo y que tal coyuntura sea aprovechada por los interesados en ocultar la verdad. Por las razones expuestas, es decir, por lo anterior, es que presento ante usted mi renuncia al cargo de presidente de la Comisión Lavajato. Pero claro, lo que se sigue de lo que declara a continuación, lo que dice, por ejemplo, el congresista Galarreta, es que el reemplazo va a ir más allá de la presidencia. Es decir, van a poner a otro congresista en lugar suyo en la comisión y que eventualmente será el presidente. ¿Existe alguna razón para que se dé por sentado que la congresista Beteta no puede ser la candidata del fujimorismo a la presidencia de esta comisión? Lo que pasa es que Karina Beteta ya es presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Entonces es bien extraño que una bancada le dé 2 presidencias a un congresista en un solo periodo. Así que por eso creo que no sería ella, supongo, la decisión de ellos. Ahora, sí hay que señalar que Víctor Albrecht, a pesar de que es un adversario político, miembro de una bancada de oposición al gobierno, ha llevado adelante la dirección de esta comisión bastante bien, ¿no? Yo no he visto razones para que uno pueda decir que esa comisión ha sido mal manejada. Él hace bien en dar un paso al costado para no alimentar a aquellas personas que dicen que ha tenido algún vínculo con algunas de las personas investigadas y por lo tanto se retira. Pero yo no he visto, el congresista Castro integra la comisión, quizás se lo puede decir con mayor solvencia, pero visto de afuera, yo pareciera que esa comisión fue bien manejada, ¿no? Y siempre hay este movimiento, primero decir, no voy a renunciar, y después al día siguiente, para que no se mancille la imagen de la comisión. Bueno, también yo me pongo en el caso de él, claro. Como si es cierto, dice el congresista Castro, con una peritonitis encima, ve las cosas con otros ojos. Ah, bueno, claro, sí, es una peritonitis lo que lo ha movido a esa decisión, pero bueno. ¿Y qué dice sobre el desempeño, congresista Castro? El desempeño que tanto se criticó desde el primer momento al congresista Albrecht, y sin embargo usted fue uno de los que votó a favor de que él fuera el presidente de la comisión, a diferencia de otros compañeros suyos de bancada. ¿Cómo ha sido el desempeño del señor Albrecht? Disculpa, nosotros fue una votación unánime. Entramos por consenso y por consenso se determinó que el señor Albrecht sea el que mejor nos podía representar. Esa fue la teoría que se trabajó ahí. Y bueno, en torno estrictamente del desempeño, creo que haciendo un balance, ha sido positivo. Y ahora ya pues nos queda a nosotros, ahora yo soy el menos indicado porque aparecer con un serrucho va a parecer una situación complicada, ¿no es cierto? Entonces como que hay una ambición personal y entonces yo quiero, por lo menos en este caso, reservarme algunas declaraciones. No declaraciones. Que el señor Adán hable por usted. No, no, porque no sería prudente, no lógico que estando nosotros en una posición, digamos, alternativa, yo creo que no sería lo más prudente, ¿no? Vamos a escuchar entonces lo que ha dicho el congresista Marco Arana y luego inmediatamente lo que dijo la congresista Beteta, digamos, objetando lo que dice primero Arana. Lo que hay que hacer es fortalecer esa comisión y lo mejor sería que, siendo vicepresidente y habiendo estado ya en los meses de investigación previos de los casos relacionados con corrupción en la comisión, es el congresista Jorge Castro el que debiera asumir la presidencia de la misma, lo cual no quita que, dado que han habido 2 miembros de Fuerza Popular en la comisión, puedan sustituir y designar a quien corresponda, pero a fin de no debilitar y de no interrumpir el proceso de investigación, debiera fortalecerse la actual junta directiva que estaba integrada por el congresista renunciante, está integrada por el vicepresidente Jorge Castro y también por Marisol Espinosa. El vicepresidente en realidad debiera asumir la función de presidencia y Fuerza Popular reponer a un miembro más en esta comisión. ¿Fuerza Popular Castro asumiría la presidencia de la comisión, congresista? No, porque de todos modos tendría que ser reemplazado por otro colega fujimorista porque somos nosotros 2 y ahí tomaremos la decisión de lo que va a ser presidencia. ¿Usted podría? Yo creo que en la comisión tomaremos esta decisión, como también en mi bancada tomará la decisión quién es el que va a reemplazar al colega Albrecht. ¿Tendría que ser un integrante o podría ser un congresista fujimorista de la bancada, cualquier congresista? Yo creo que, como vuelvo a señalar, nosotros somos 2 integrantes de la bancada Fuerza Popular en la Comisión Lavallato. Ante la renuncia del colega Víctor Albrecht corresponde reemplazar por otro colega de la bancada de Fuerza Popular. La empapada del tema, usted es la que
ha estado desde el principio, podría asumir esta presidencia. Mira, dejemos que mi bancada no sea quien proponga, en este caso, qué colega va a reemplazar al congresista Albrecht, y en la comisión propia. A ver, ¿qué dice el congresista Bruce? ¿Le corresponde o no le corresponde al fujimorismo seguir con esta presidencia? No necesariamente, es cuestión de que se construya el consenso al interior de esa comisión. Es verdad que cuando esta comisión nace un acuerdo, ¿no?, de que sean ellos que lo presidan. No sé si el espíritu de los miembros de la comisión, que son los que les corresponde elegir al presidente de esta comisión, continúe ese espíritu. Es algo que tendrá que decidirse al interior de la comisión. ¿Ya hay conversaciones al interior de la comisión? No ha habido conversaciones. Más bien lo que sí nosotros podemos adelantarles que estamos citando, asumiéndola como presidente interino, estamos citando para la próxima semana reiniciar el trabajo que hemos venido haciendo. Eso va a ser el día lunes y esperamos que el día viernes, a más tardar, ya también se haya replanteado todo este tema y para darlo por concluido, porque lo que nos interesa a nosotros y a la población del Perú le interesa pues que haya una comisión bastante sólida y en este caso creo que eso es lo que venimos haciendo y tenemos que apuntar en esa dirección. Bueno, hoy el fujimorismo la bancada se está reuniendo para decidir ese tema, así que suponemos que hoy en la noche o mañana en la mañana ya haya una respuesta, así que la presidencia la va a ocupar un ratito nomás, creo, congresista Castro, por lo menos para convocar esta citación. Estamos obligados por las propias circunstancias a tomar la alternativa, aunque sea por un segundo, pero claro, tenemos que hacerlo porque no podemos dejar crear un vacío de poder y esto tiene que continuar. La gran tarea de luchar contra la corrupción creo que es el objetivo principal y que eso es lo que está, los ojos de todo el Perú está atrás de nosotros, ¿no? ¿Y usted está de acuerdo con la renuncia del señor Albrecht? Bueno, el problema no es estar de acuerdo, sino el problema está que es derivado de un problema de salud y también frente a una complicada situación que se le ha presentado. Pero Mario leyó la carta y no hablaba sobre un tema de salud. Al principio había mencionado también los temas de salud, pero digamos, en exposición de motivos me parece que lo que antecede al anuncio de que renuncia es esta razón, digamos, de no desdorar el trabajo. Y te digo que es positiva en todo caso la renuncia porque se ha venido manejando de una manera un poco, digamos, desde diferentes ángulos tratando de apuntar en contra de su persona y creo que mejor ha sido dar un paso al costado y darnos la libertad de decidir hacia adelante, ¿no? Y sobre todo, más aún en este caso, a la bancada de Fuerza Popular, porque ellos tienen prácticamente algunas llaves ahí, ¿no? La presidenta del Congreso, la señora Salgado, ha dicho que mañana se va a anunciar el cambio. Es cierto, mañana inclusive tienen ellos ya el día de mañana tienen una reunión donde definitivamente, según lo que también tenemos entendido, donde van a definir esta situación del espacio creado pues justamente por Víctor Álvarez. Nosotros estamos en un compás de espera, es la verdad, pero tampoco no nos vamos a detener, no vamos a tomar la alternativa hasta donde sea posible. Después de eso, más allá, ya no podríamos estar comentando. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta del Congreso y luego el comentario también del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, según el cual la comisión ha recuperado ahora credibilidad. Se ha recibido la carta de renuncia del presidente de la Comisión Lavajato, el congresista Víctor Albrecht. En esta carta confirma lo que nosotros ya sabíamos, él está intervenido quirúrgicamente y habla de sus problemas de salud, pero sobre todo de que no quiere ninguna interrupción, no quiere enturbiar ni entrampar las investigaciones. El Partido Fuerza Popular tiene que encontrar el reemplazo correspondiente. Creo que si Fuerza Popular toma la determinación y el conocimiento el día de hoy, mañana, si tienen el nombre, podríamos estar anunciando. Ustedes saben que cuando anunciamos siempre en el Pleno del Congreso, ingresa un congresista, sale otro congresista de las comisiones, es el mismo procedimiento, muy sencillo, o sea, dar cuenta de quién ingresa y quién sale de cada comisión. Albrecht, evidentemente, la comisión recupera su credibilidad, la comisión recupera las dudas o murmuraciones o cualquier tipo de pensamiento que pudiese conducir a que no íbamos a llegar a buen puerto. Y sí vamos a llegar a buen puerto. ¿Debería mantener la presidencia? Es un tema interno.
Hay un vicepresidente de la comisión, la comisión no está descabezada, hay un vicepresidente que tiene que asumir el cargo en tanto en cuanto no se elija al nuevo presidente, que puede elegirse rápidamente o puede demorar unos días más, unas semanas más. Pero la decisión la tomará la comisión. El Fuerza Popular tiene 2 miembros de 7. Estaba cuestionada la credibilidad de la comisión, a entender del congresista Bruce, si este cambio no se producía. Yo no creo que en ningún momento estuvo cuestionada, ¿no? La comisión empezó a trabajar, hubo un tira y afloja con la fiscalía, si ustedes recuerdan, en fin, un choque entre poderes que después se superó, pero yo no sé, yo no he visto en un momento que la comisión como tal haya sido cuestionada, ¿no? Algunos congresistas quizás fueron un poco duros desde mi punto de vista cuando fue el fiscal de la Nación. Yo no hubiera empleado la dureza con la que algunos congresistas se emplearon al momento de interrogarlo, pero es una cosa circunstancial. Yo no veo que la comisión haya estado con problemas de credibilidad, ¿no? Bien, vamos a una pausa y regresamos con el anuncio de Kenji Fujimori, el congresista Kenji Fujimori, de que va a apoyar el proyecto presentado por sus compañeras de bancada Leila Chihuán y Miguel Castro para penalizar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Con eso regresamos. Bueno, la noticia era que el fujimorismo presentó un proyecto para penalizar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, que era lo que supuestamente ellos no querían, y por eso habían recomendado que esos artículos puntuales del decreto legislativo 1323 sean derogados y se iba a ver en el pleno del Congreso. Pero como el congresista Kenji Fujimori dijo, estoy de acuerdo, lo firmo, lo suscribo, entonces ahora la noticia es que Kenji Fujimori apoyará el proyecto de Leila Chihuán y del señor Miguel Castro. Que en honor a la verdad había tenido ya otros respaldos dentro de la propia bancada, como el de Marco Miyashiro y el de Freddy Sarmiento. Entonces, en realidad, en efecto, lo de Kenji Fujimori es un respaldo más, pero es resaltante por la coyuntura política, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, no sé si nuestros amigos congresistas invitados han tenido oportunidad de leer estos proyectos presentados por el leí un resumen. En el caso del proyecto que ha presentado a su bancada, todavía no está presentado al Congreso. Claro. O sea, el boche debe ser esta noche dentro de la bancada tienen varios temas de Fuerza Popular. Sí. Leila Chihuán y el congresista Miguel Castro han presentado un proyecto efectivamente para incluir orientación sexual e identidad de género como una causal de agravante para que no sean discriminados y no caigan en delitos de discriminación. ¿Qué era lo que pedía el presidente de la Comisión de Constitución? Dijo, esto hagámoslo a través de una ley, como decreto legislativo no va. Y bueno, los congresistas fujimoristas han dicho, ok, acá está el proyecto de ley. Pero la congresista Nelly Cuadros ha presentado otro proyecto excluyendo orientación sexual e identidad de género. Entonces, esos dos proyectos deben estar hoy día discutiéndose en esa bancada, porque no puedes apoyar los dos. Claro, no puedes presentar A y no A, digamos, dos proyectos que... Entonces, por eso digo que esta noche va a estar interesante esa sesión de la bancada de Fuerza Popular, va a tener que decantar. Y si el día de mañana surge ganador el proyecto de Leila Chihuán, entonces es un buen proyecto, sí, de acuerdo con el resumen que usted leyó. ¿De Leila Chihuán? Sí. ¿Usted lo suscribiría? Sí. Ya. Es lo mismo. ¿Es lo mismo de qué? Que esto del decreto 46. Muy parecido a uno de ellos, no porque son dos. Cada uno es delitos contra discriminación y otros son agresiones. Que es un delito penal, digamos. ¿Y tiene que ver con el incremento de las penas, de las sanciones? En el caso de delito de discriminación, no. Lo único que tiene que ver es que lo incluye en la categoría de orientación sexual. En el caso de lo que se llama crímenes de odio, sí, ahí hay incremento de sanciones. Entonces, si triunfa el proyecto de ley, entonces será verdad aquello que decía el fujimorismo, que acá hay un tema de forma, no de fondo. Si presenta un proyecto de ley, lo vamos a apoyar. Y si triunfa el otro, no era verdad lo que dijeron. Mi pronóstico es que va a triunfar el otro. El otro, es decir, el del Ecuador. La razón es muy sencilla. Los grupos conservadores y evangélicos que apoyaron a Keiko Fujimori en la campaña electoral
le dijeron, bueno, ahora ya pagamos la factura, ¿no? Y la factura es: retira todo lo que sea orientación sexual, identidad de género, inclusive el concepto de género, de toda la legislación en el Perú. ¿Y si no tal qué? es así que el día de hoy... ¿Y si no qué? Tal es así que el día de hoy la Comisión de Constitución ha retirado todo lo que es el tema de género del el tema penitenciario, el decreto legislativo que ve el tema penitenciario y que ve el tema del régimen de la policía, ¿no? Como si en las cárceles no hubiera gente de una orientación sexual distinta o en la policía no hubiera gente de una orientación sexual distinta, porque las hay, y además el Tribunal Constitucional ha dicho que tienen todo el derecho de estar en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales. Entonces han retirado todo. Y coincide, es una línea de conducta, así como se tiraron abajo el 1323, que era de crímenes de odio, como se tiraron abajo el de... No todo el 1323, pues no solamente esos dos artículos, el 46 y el 323. Por eso, peor todavía, o sea, puntual. Clarísimo. Y en el tema de incitación a la discriminación, y ahora en el tema de la policía y en el tema de régimen penitenciario. Adicional a esto, Becerril presenta un proyecto en la Comisión de Educación, que creo que lo presentó el día de hoy, para retirar toda referencia a género de la currícula escolar. Para que el público quizás nos entienda un poco mejor, hay una diferencia entre lo que es género y lo que es sexo. Género es un concepto más amplio, no solamente se refiere a sexo, hombre, mujer, sino se refiere a sexo, orientación sexual e identidad de género. Es un concepto más amplio. Entonces ellos quieren que no se retire eso y solamente se hable de hombre y mujer, ¿no? Y es una línea de conducta que el fujimorismo ha mantenido con una coherencia envidiable, y que hoy día Leila Chihuán gane en su proyecto, para mí sería una sorpresa, grata para mí, pero sorpresa. Y el gesto de Kenji Fujimori es importante en esa medida. Claro. Bueno, ahora que vamos a discutir, antes de entrar al debate, por si acaso, yo respaldo la posición A, ¿no es cierto? Resulta que ahora Kenji es el que lidera el fujimorismo amigable, inclusivo, que respeta la libertad de prensa, ¿no? y que no son autoritarios. Y que hostiga a la otra mitad del fujimorismo. Y la otra mitad del fujimorismo está quedando desnudada, digamos, claro, en su posición. Se van a calentar, pero claramente homofóbica, porque no hay otra forma de describirlo, no es un insulto, es el hecho de que... Usted lo ha dicho, el fujimorismo es homofóbico. Es que es obsesivamente fijados en ese tema, ¿no? Y han actuado así, como he explicado, en todos estos meses, retirando todo lo que sea posible de lo que es orientación sexual y identidad de género. Esa es una obsesión, porque en todos los decretos que se dio... ahora. Sí, porque en el Congreso anterior, yo recuerdo cuando presentamos, por ejemplo, Unión Civil, dejaron libertad. El fujimorismo se partió, algunos votaron a favor, otros votaron en contra. Sí me acuerdo que cuando presenté crímenes de odio en el Congreso pasado, el fujimorismo votó en contra mayoritariamente junto con los humanistas y se tiraron abajo mi proyecto. Pero lo que era Unión Civil, que es más, digamos, complicado que un crimen de odio, decir que es una legislación que diga el que golpee a hombres, mujeres, religiosos, gays o lesbianas será castigado. Eso ahí no hay tema de principios, no hay tema de religión, como sí lo podría haber en Unión Civil. Pero eso que es tan claro para muchos, para ellos resulta un crimen que se proteja a las personas de orientación sexual distinta, ¿no? Bien. ¿Qué dice el congresista Jorge Castro? ¿Usted también ha leído el proyecto? Tenemos también los resúmenes, pero antes que nada somos categóricos. Nosotros no aceptamos de ninguna manera ningún tipo de discriminación, y eso se ha manifestado públicamente en N oportunidades. De igual forma, en el caso no somos homofóbicos, y también de igual forma defendemos pues los derechos que puedan tener las opciones, pero lógicamente dentro de ciertos ángulos y defendiendo algún tipo de matices también. Pero aquí esta es una cosa que se ha venido casi polarizando en nuestro país, y no alcanzamos a entender la magnitud pues, de cada uno de estos crímenes de odio, por ejemplo, ¿no? ¿Y este proyecto le parece, digamos, una buena manera de reemplazar lo que decía el decreto legislativo o los artículos del decreto legislativo que han sido removidos? Bueno, de alguna manera tenemos que coincidir con lo que dice aquí el congresista Luis, porque es un poco difícil a estas alturas, teniendo una minoría relativa,
alcanzar mayores o mejores resultados, ¿no? Y definitivamente, como dice, hay dos posiciones aquí dentro del mismo Fuerza Popular, uno de Nelly Cuadros y el otro de la congresista Chihuán. Y es bastante complicado que, a pesar del refuerzo que tiene Kenji, yo creo que no va a proceder por más refuerzo que haga, ¿no? Pero, no sé, que yo ya no hablemos de derechos humanos, ¿ya? Porque a veces hablar del fujimorismo de derechos humanos a algunas personas les repele. Pero hablemos de política. Políticamente, a ninguna agrupación política, ninguna, le conviene pelearse con la comunidad LGTBI. Eso es imposible. Claro. Yo no creo, por lo que hemos visto en los años anteriores del fujimorismo, en el Congreso, cuando ha tenido que decir sobre estos temas, cómo se manejaba Keiko Fujimori en la línea delgada, sí. No como el señor Acuña, que sí de frente dijo, no, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero esto. Entonces, difícilmente veo yo ahora, no sé, tratando de ser imparcial, sin antis ni pros, que ellos hagan eso, porque ya teniendo estos dos proyectos, irse por uno que está claramente orientado a sacar todos estos temas, ¿no es cierto?, de la violencia en general, sería pues como declarar la guerra. Pero es que es lo que han hecho en todos los decretos legislativos. Por, digamos, pagar la deuda, entre comillas, con los grupos protestantes o religiosos. Eso es lo que sostiene el congresista. Y la pregunta era, ¿a cambio de qué? Porque cuando uno hace... No, les adelantaron el pago en votos, claro, en apoyo político. Antes es la tesis del pero congresista. Después, usted sí gobierno. ¿Sabe cómo una cosa es antes y otra cosa es... Claro, pues, ¿cierto? A PPK deben de seguramente un montón diciendo, hola, ¿te acuerdas de mí? Pero Keiko Fujimori no ganó, pues. Pero quiere postular de nuevo. O sea, llegó Placé. Sí, pero entonces es clarísimo el apoyo que ellos tuvieron y, por ejemplo, nosotros, por el cambio, no tuvimos de esos grupos sectores, de esos sectores religiosos, porque nuestra oposición era más liberal, digamos, en esos aspectos, y así era, estamos a favor de la unión civil, así está en el plan de gobierno, y ellos no tocaban el tema. Dentro de su lista hay una cantidad de personas que de la iglesia evangélica, con todo derecho y mucho respeto, no tiene problema. ¿Un miembro de la comunidad LGTBI en la bancada de 72 parlamentarios? Bueno, que abiertamente lo hayan dicho, no. Porque, digamos, son 72 parlamentarios. Yo no me voy a poner a investigar lo que hace en su cama. No, digo, porque como usted dice que hay muchos evangélicos, también me imagino que habrá alguno que será miembro de la comunidad de la LGTBI y dice, oye... Sí, no lo sé. ¿No? Yo no me pongo a investigar. Pero el otro es un apoyo orgánico de iglesias. Sí. Entonces, la iglesia orgánicamente, la iglesia evangélica y los sectores conservadores nos apoyaron. Y esa fue la apuesta en la campaña electoral de ellos. Digamos, yo no creo que la comunidad LGTBI haya votado por Keiko Fujimori, digo mayoritariamente. Probablemente haya votado por nosotros, por el Frente Amplio, que eran alternativas que sí abiertamente ponían en sus plataformas que iban a defender los derechos de la comunidad LGTBI, no así Keiko Fujimori. Entonces ella apostó claramente, me agarro el grupo conservador, ¿no? Me pongo la gorra de conservador y así es como han navegado, y ahora están pagando la factura del apoyo que estos grupos conservadores le dieron, y ellos pensarán que de aquí tienen 4 años y pico por delante hasta la siguiente elección para ver cómo nos pintamos la cara un poquito más liberales en alguna cómo cosa. Nos partimos por la mitad, porque si tiene a esta comunidad religiosa dentro de la bancada, que ya vemos que hay algunos, ¿no es cierto?, que están ya ahí saltando, no pueden irse de la bancada porque una ley aprobada por ellos lo impide, pero sí pueden petardear, ¿no?, a lo congresista Vieira. Sí, pero, entonces imagínense que o a lo ¿cómo se llama la agrupación de Marisa Glave? Indira Wilca, Perú de Patria Nueva. ¿Tú te acuerdas de todos los nombres? Estaba leyendo mucho, me ha dado un poco de Alzheimer. Hace tiempo no viene Marisa Glave, pero sería algo así, ¿no? Crearían su subbancada como Nuevo Perú, amplio. Nuevo Perú, ahí está. Entonces, sí sabía, no que ahí no estás leyendo mucho. No, sí sabía el congresista, no quiere recordar. Entonces yo digo, ahí es donde sí veo, más que pagar algunos favores por la integración de la bancada, por esa organización que aparentemente tienen, claro, ¿no es cierto? Es probable también que este grupo evangélico haya dicho, oiga, o evangélico, discúlpeme, conservador, que involucra más que los grupos evangélicos, hay personas
conservadores que no son evangélicos y que también están... Y también habrá evangélicos que no necesariamente son también los hay, es verdad, es verdad. Entonces este grupo conservador haya ido y haya presencia, oye, fíjate, no te hemos pedido nada hasta ahora, pero este tema es lo único que te pedimos. Y no solamente es presencia en la bancada, sino también hubo trabajo político de estas colectividades durante la campaña. Pero claro, fue fuerte, inclusive alguien, ya no sé yo quién, pero alguien, y en política las cosas no pasan en política, le paga un pasquín para que nos ataque a nosotros, como con todo este tipo de epítetos que tiene los sinónimos más fuertes que puede tener la palabra gay. Pero ¿participa de esa lectura el congresista Castro o no? Parcialmente, pero poco a poco se anda lejos, ¿no? Y yo creo que en cada oportunidad se va ensanchando la ley, se va alcanzando. La posición de Chihuahua en este momento ha abierto un poco más de posibilidades que las anteriores, y así de manera progresiva yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo. Bueno, 72 ideas distintas no es sencillo, ¿no? Pero es que yo no creo que los 72 congresistas fujimoristas estén por lo que ha presentado la congresista Nelly Cuadros. No, bueno, Marco Millachín y Fidel Sarmiento han apoyado que ya... Fujimori, Lelia Chihuahua, hay 5. Pero Verónica, antes era una posición mucho más restrictiva. Por eso decíamos, se está ensanchando poco a poco, se está avanzando en esa dirección. Es lógico que se quisiera lograr de una manera inmediata todo, pero la tarea es que es cuestión de tiempo nada más. Sí, la tesis piano se va lontano, la suscriben también. Sino que aquí... Bueno, no nos queda otra cosa. En democracia solo nos queda negociar y seguir insistiendo con el tema. Yo veo que la posición del fujimorismo con respecto a este tema es sólida, coherente y homofóbica. Y eso no creo que vaya a cambiar. Bueno, vamos... La homofobia termina muy rápido, va a terminar. No, la homofobia es lo que es más difícil de concentrar gente, al contrario, va a ir perdiendo más adeptos por las razones homofóbicas. Claro, el autodeclararse homofóbico, claro, aunque lo sean. Antes, retrocediendo un poco en los años, ¿no? Decirlo era más bien como símbolo de orgullo, ahora por lo menos no lo dicen, por lo menos abiertamente. En eso hemos cambiado un poco en el Perú en los últimos años, que ya no es políticamente correcto. Antes sí lo era. Claro. Por supuesto. Muy bien. Vamos a una pausa. A una pausa y regresamos con lo que ha ocurrido a propósito de el que era gobernador regional de Ancash, Enrique Vargas, que ha sido sentenciado también. Volvemos con eso. Muy bien, Enrique Vargas, quien se está desempeñando como gobernador regional de Ancash, ha sido condenado, igual que su antecesor Waldo Ríos, a 5 años de prisión efectiva por delito contra la administración pública y falsificación de documentos. Es decir, hay una especie de juego de las sillas, en la que no se retiran las sillas, sino se retiran los competidores, más bien. Y no se convoca a competidores, sino corruptos, nomás. ¡Qué cosa! Ayer nos adelantó el ex congresista Mesías Guevara. Nos habló de esto, dijo, ¿y ahora qué va a pasar? Así es. Bueno, quería preguntarle al congresista Bruce, ¿qué pasó con la regionalización? Que en su momento el señor Toledo... No sé si es un tema de la regionalización o es un tema general del país de mecanismos de fiscalización que han fallado. Pero cuando se hizo la regionalización se debió prever esto, se le está dando tanto poder acá, ¿cómo vamos a fiscalizarlos? Mira, ¿el Congreso, la Contraloría? ¿Quién? Si tú ves al inicio del proceso de regionalización no había esta cantidad de presidentes regionales detenidos. Esto viene desde el gobierno de Alan García, donde el presupuesto del Perú, ahí es donde se incrementa enormemente. El presupuesto del gobierno de Toledo Macruz, el primer presupuesto fue 38.000 millones. Hoy es 138.000 millones el presupuesto del país. ¿Dónde se empieza a disparar? Con García, donde efectivamente la economía empieza a crecer muy fuerte. Empezó a crecer al final el gobierno de Toledo, pero con García continuó. Entonces, ante la cantidad de dinero que tenía el gobierno central, que no podía gastar, empiezan a transferirla a las regiones, para decir, bueno, que no me digan inepto a mí, que le digan inepto a las regiones. Entonces la transfirieron. Comenzaron a tirar quesito ahí para todo el país. Para que eso no fue acompañado de un sistema de fiscalización, de control que debió haberse hecho. Y ahí empezó la kermés.
¿no? Porque con Toledo no habían tantos presidentes regionales presos. Pero porque no había plata. Lo que estoy diciendo es horrible. Había que darles tiempo para que delinquieran también. Nada más, o sea, se supone que el país iba a mejorar. Empezaba la cosa, sí. Sí, pues. Suena trágico, pero es así. Inclusive, o sea, no se previó eso. Inclusive la Contraloría, ¿te acuerdas tú que metieron preso a un jefe de Contraloría, creo que fue Arequipa, que estaba coludido con las autoridades? Hasta el sistema de control también empezó a ser infiltrado. El famoso dicho ese que o te mete una bala o te hace rico, y el tipo decía te hago rico, y cayeron en esto. Plata o plomo. Y ha sumado en todo el proceso esto de obras públicas un sistema que yo he presentado proyecto de ley y sigo pensando que esto hay que discutirlo abiertamente, de empresas supervisoras que el Estado gasta miles de millones contratándolas y que no supervisan nada, y su rol era cautelar los intereses del Estado en las obras públicas y no firmar que una caseta de peaje vale 18 millones de soles y el supervisor lo firma. Eso está muy mal, y ahí hay que hacer algo al respecto. Sí, congresista. Bueno, aquí hay dos temas que es necesario diferenciar. Un proceso de descentralización es absolutamente necesario para el país. Ahora, no podemos decir de que solamente los corruptos están en los gobiernos regionales. Veamos lo que ha sucedido. Nos estamos revisando los casos a través de Lavallato y también dentro de la propia Comisión de Fiscalización, de la cual también soy miembro en calidad de secretario. Los problemas también se presentan aquí en el gobierno nacional. O sea, la corrupción es generalizada, sino que hoy lo estamos personificando porque son muchos los gobiernos regionales que están involucrados, o los gobiernos locales también que están involucrados. Es cierto, han habido mucho dinero, pero no se ha sabido administrar, y desde el propio gobierno de Toledo, cuando comienza a crecer la economía y habían ingresos bastante altos, ¿qué sucede? Las oficinas de control interno no funcionan. Ese es el problema. En cada una de las instituciones públicas hay oficinas de control interno. Pero veamos a quién colocamos ahí. Colocamos a partidarios, gente que está muy vinculada a nosotros y se olvida de controlar. Pero eso, por ejemplo, el caso que estamos viendo, en el caso también del gobierno nacional, aquí en cada cosa que usted ve, vaya al Ministerio de Vivienda, las cosas cómo se entregan, cómo se dan las obras, vaya al Ministerio de Transporte, igual, lo que está sucediendo es una situación de la corrupción generalizada que atraviesa desde el más alto nivel del Estado hasta el último nivel. Y también eso se traduce en los gobiernos regionales. Las mismas fórmulas que se han empleado acá, esos tinglados armados, se repiten en los gobiernos regionales y también hasta en los gobiernos locales mucho más chiquitos que uno encuentra, y eso lo vivimos nosotros también en el caso, por ejemplo, hasta en Puno, en Arequipa, en Tacna, en el lugar donde vamos, y las quejas son de la misma magnitud, son de similares, pero de mayor magnitud en el caso de Lima, que se repiten. O sea, los mismos vicios que tenemos aquí en el gobierno nacional se han repetido en cada uno de los niveles de gobierno. Ahora, ¿eso qué requiere? Y por eso es que estamos aquí nosotros. Tenemos nosotros en el Congreso comenzar a trabajar de manera diferente. Nosotros mismos tenemos que hacer también un mea culpa en qué hemos fallado y cómo tenemos que reconstruir este país, porque es necesario reconstruirlo, pero desde los más altos niveles de gobierno. Y por eso es que estamos viendo qué es lo que está pasando, y de manera reiterativa y de manera casi permanente, quienes están involucrados en cada uno de los casos. No son los propios el primer nivel organizacional del Estado, están los ministros, están también, y ahora lógicamente a raíz de todos los problemas que se están moviendo, solamente estamos chapando, digamos, las personas de segundo o de tercer nivel. Eso es lo que no queremos. Tenemos que ir nosotros, si nosotros, el pescado se dice se pudre por la cabeza, ¿cierto? Si nosotros comenzamos a trabajar bien desde la cabeza, los de abajo se van a alinear nada más. Mientras tanto, en el Callao también el Consejo Regional decidió suspender, por las razones que ya se sabe, a su presidente Félix Moreno, y ha designado para que lo reemplace de manera interina a Walter Mori. Pero ocurre que el señor Mori también afronta una denuncia de la Fiscalía, o en la Fiscalía, por presuntas irregularidades en las obras de mantenimiento de la avenida Néstor Gambetta, supuestos incrementos irregulares por los que el Estado habría perdido 55 millones de soles. Es decir, cambiamos de región, pero la historia no es tan distinta. Pero de repente es inocente. De repente es inocente. Pero yo quiero acá hacer permitir una discrepancia con mi colega. Fíjate, imagínate que ese vicepresidente fuera un viceministro. La prensa ya hubiera salido del cargo si no tiene una denuncia así, ¿sí o no?
pero el tipo se queda porque es una autoridad elegida por voto popular. Sí. Claro. Entonces, en el Ejecutivo es más fácil limpiar, digamos, el aparato del Ejecutivo porque son funcionarios designados, y un ministro que tiene una acusación de ese calibre, un viceministro, sale inmediatamente. Estos se encaraman ahí en las regiones, agarrándose y ocultándose atrás del voto popular. Y se quedan, por más que tienen unas denuncias terribles, siguen en el cargo y por supuesto siguen haciendo las tropelías que están haciendo. ¿Y eso no se previó pues en el 2003? Lo que tiene que preverse es mecanismos que permitan vacar estas autoridades de una manera más ágil, sistemas como el de la Contraloría, que a mí me consta que es la primera línea de batalla contra estas cosas, que actúe eficientemente en las regiones. Cuando se empieza a transferir recursos a las regiones, la Contraloría no estaba preparada para implementar oficinas de control adecuadas y que estén proporcionales al crecimiento de las regiones. Hoy ya vi un periódico, creo que son 14 presidentes regionales. Sí. Yo no veo, con sentencia. Yo no veo 14 ministros metidos con sentencia en la cárcel. Que son menos. Es que no los revisamos también. Si los revisamos los ministros. Los presidentes regionales manejan tanto o más plata que un ministro. Sí, claro. ¿No? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Pero yo creo que la corrupción definitivamente es más arraigada en regiones y en gobiernos locales que en el gobierno central. Es que es el ojo público. Además, ¿perdón? ¿cierto? El ojo público. Claro. O sea, tenemos ahí a los 16, ¿son 16 ministros? 19 ministros, y además todo eso pasa por el presidente del Consejo de Ministros, claro, y por el presidente de la República. Sí. Entonces, un ministro no va a ser tan fresco, ¿no es cierto? No, mira, por decirlo menos, de hacer lo que hace un presidente regional, de vamos a sale inmediatamente. A menos que el presidente. Una viceministra se va a tomar sola a un club y tiene que renunciar. Claro, porque el ojo público está encima, pero en las regiones, pero es que parece que son como bandas, porque si tú me dijeras que entra un corrupto, ya pues sale un corrupto, ya el siguiente, pero el siguiente también, y el siguiente, y entonces son bandas. Y en las elecciones se matan, se agarran a balazos, se asesinan. Para salir elegidos. Bueno, sobre el tema creo que también vale la discrepancia, pero tenemos nosotros también que puntualizar qué es lo que hace el gobierno nacional. El gobierno nacional también no se maneja adecuadamente, pero eso no quiero asumir la defensa de los gobiernos regionales. Nosotros hemos propuesto, y ojalá que también, en este caso el congresista Bruce, nos apoyemos, propuesto ya un proyecto de ley en el que sean sancionados. Los gobernadores regionales no informan, no rinden cuentas a nadie. Y es uno de los temas. Los alcaldes de igual forma. Los alcaldes se pasean por todo el país, ni siquiera están en el lugar de origen donde ellos han sido electos. Y sin embargo, pues transitan de manera. Nosotros hemos solicitado a varios consejos provinciales, a varios gobiernos regionales información y no le dan ningún tipo de información. Se sienten, es cierto, pequeños caciques, cada uno en su ámbito territorial. Pero para eso también nosotros hemos presentado un proyecto de ley que justamente sea una causal, si ellos no brindan información correspondiente al Congreso de la República, es simplemente que sea causal de destitución o de vacancia también. Porque ellos no están obligados a asistir, que ese también es un tema, ¿no? Todos tienen que asistir, hasta el presidente de la República, no va al Parlamento, pero tiene que recibir a la comisión en Palacio de Gobierno. Hasta el presidente de la República, menos los gobernadores regionales. ¿Qué hicieron en el 2003? De todas maneras hay que pasarle la factura. Tengo que reconocer que te has puesto la puntería. Es que ahí empezó. Yo me acuerdo que fue así como de pronto, ¿qué regiones? ¿Cómo va a ser? Y las dividieron. Ya, listo, se dividió ya. Los departamentos ahora son regiones. Tienes que actuar en la medida que se van presentando los problemas. Cuando empieza la regionalización, y yo era ministro de la Presidencia, yo fui el último ministro que designaba a dedo a los presidentes regionales. Y la idea era que poco a poco se iban transfiriendo facultades y dinero. En la medida que el gobierno regional acreditaba que ya tenía la expertise para hacerlo. Y eso se encargaba el Consejo Nacional de Centralización. Cuando entra Alan García, disuelve el Consejo Nacional de Centralización, a todos le da las mismas facultades y las mismas atribuciones y suelta. Ya ustedes vean. Claro. Y ahí está lo que pasó. Por eso que previsto estaba, pero cambiaron el modelo el gobierno aprista. Ha habido un exceso de populismo, o sea, para ganar votos también se comenzó a entregar libérrimamente sin tener una idea clara de lo que significa un proceso de descentralización. Nosotros es una necesidad, no solamente que lo decimos nosotros, hemos estado en la OCDE y eso es lo que permite que, por ejemplo, en el caso de cualquier país desarrollado tiene más o menos, el caso de Lima, tiene 10 millones de habitantes y la segunda ciudad no llega, Arequipa no llega al 1.000.000 de habitantes. Bien, si vemos en cualquier otro lugar, por ejemplo, de Europa, encontramos más o menos
menos ciudades desarrolladas casi de manera uniforme, y ese es el gran problema que tenemos nosotros, que no podemos desarrollar en la medida que los capitales no son retenidos en cada una de las regiones. Al contrario, todos los capitales que se generan en las regiones son traídos a la capital, simplemente, y Lima es la que de una u otra forma se beneficia. Eso no está mal tampoco, pero de manera definitiva tenemos que ser mucho más, tenemos que trabajar mucho más y fortalecer las capacidades productivas que tienen cada una de las regiones, y eso se consigue con la regionalización. El problema es que cuando nosotros iniciamos el proceso, lo iniciamos mal, como tantas cosas que se han hecho en el Perú. Y ese fue, hubo dinero, vino Ale Toledo, dijo, para que todo el mundo lo elija o por populismo puro, ya vamos a darles, y comenzó. Simplemente, inclusive los departamentos se han convertido en regiones, ni siquiera es un proceso de regionalización. Tumbes, que es la mitad, digamos, de cualquier distrito de Lima, del más chico, es una región. Y ahora, quítales ahora esa situación. Tenemos al gobernador regional de ahí en la cárcel también. Y todavía en la cárcel. Ahora, quítales eso, porque ya ellos tienen incluso toda una infraestructura creada, tienen trabajadores, todo, y va a ser bastante complicado. O sea, desde un inicio fue mal llevado el proceso, pero que es una necesidad, tenemos que compartirla definitivamente con cada uno de ustedes, ¿no? Vamos de los gobernadores regionales a los alcaldes. Así es. La última noticia tiene que ver con la aprobación de Luis Castañeda. Hoy día se divulgó una encuesta de Datum en la que la aprobación del alcalde de Lima de un mes a otro ha caído de 43 a 28, es decir, 15 puntos. Lo cual, tratándose de Castañeda, además, en particular, es importante porque siempre es un político que ha mantenido una popularidad alta. Si se retrocede, además, hasta noviembre y se toma una foto más vasta, digamos, la caída es importante, es casi de 40 puntos. Y al mismo tiempo, bueno, lo que suele ser lógico, así como cae la aprobación, la desaprobación aumenta. Así es, ha aumentado a 42 puntos. Y ha aumentado en 42 puntos. O sea, ha llegado, me parece que a 70. Es lo que dice. Era a lo que debía venir, ¿no es cierto? Ahí tenemos justo la encuesta. Con un margen de error más o menos 2.8%, nivel de confianza 95%, fecha de realización 31 de marzo al 4 de abril. A ver. ¿Calificaría usted como excelente, bueno, malo o pésimo el desempeño del alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, en los desastres naturales ocurridos en Lima? Excelente o bueno, 17%. Regular, también 17%. Malo, pésimo, 64%. No sabe, no contesta, 2%. Pues es abrumador, ¿no? Contundente. Sí. El alcalde está un poco por no decir que su popularidad no se cayó, sino que se desplomó. Sí. Y efectivamente creo que el tema de esa frase, de esos 15 puntos, 10 deben ser esa frase, ¿no? Ya no creo que quiera defenderlo el señor Con lo que esa actitud, lo que esa frase trasluce como actitud, digamos, más que la frase misma, ¿no? Y que salga a defenderlo. Claro, porque eso, si el alcalde actitud hubiera salido a decir, no, este señor está mal, ¿qué le pasa? No le hemos llamado la atención, ya no lo votes, pero di que le has llamado la atención. Pero excusó la actitud diciendo que está muy estresado, tiene mucho trabajo, y ahí pues estos son los resultados. Hay que ver lo que ha pasado con los gobiernos anteriores de Castañeda. Creo que las cifras eran totalmente invertidas, ¿no? Claro, en esta misma gestión al principio, ¿no? Sí, claro. Entonces ya es una realidad que parece prácticamente irreversible. Incluso después del peaje de piedra, donde hubo efectivamente una caída, pero se levantó de nuevo, ¿no? Sí. Ahora, esto trae siempre consecuencias en política cuando te desplomas tu aprobación, y ya se ve, le han levantado el secreto bancario, la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, el secreto bancario por el tema de la investigación de Río Verde. Estas cosas se te vienen encima cuando baja tu popularidad. Varios huaicos al mismo tiempo. Sí. Pero además, no todo es el puente, ¿no? Es la forma como Castañeda manejó su liderazgo en esta emergencia. Era como un actor ausente, ¿no? Salía 10 minutos una mañana en una actividad intrascendente y después desaparecía, cuando tú veías a los ministros que estaban uno en Punta Hermosa. El contraste es importante también, ¿no? El contraste lo da. Entonces tú veías que el Ejecutivo estaba mucho más disperso atendiendo la emergencia
¿O ha sido publicidad, como dijo el congresista Galarreta? No, que por tanta publicidad que ha pagado, que ha invertido el Ejecutivo... Mira, 10 puntos porcentuales. Nada, mal negocio. La publicidad que ha hecho el Estado fue informando al COEN de los ríos que iban a poder desbordarse. No había ningún tipo de publicidad como diciendo el gobierno está aquí atendiendo. Era publicidad hecha para informar a la población de lo que ocurría en el término del desastre y que gran parte se lo llevó el COEN. ¿Por qué se hizo? Para desvirtuar los rumores que eran fatales y que ponían en alerta a la población. Tú no has visto comerciales que quien salse en la figura del presidente o cosa parecida. Eso no ha habido. Nuestros adversarios tienen todo derecho a decir lo que quieran decir, pero no ha habido esa campaña publicitaria que eleve la imagen del presidente y que justifique. Pero ha mejorado, digamos, su estrategia de información, de comunicación. Pero lo que todos los políticos hacemos a diario, tienes que mejorar tu estrategia para comunicarte, ese es tu deber, no es una cosa que uno deba reprobar. Pero que la gente vio a ministros distribuidos en una emergencia que ha sido muy vasta territorialmente, desde Tumbes hasta Ica, y ministros en cada zona tratando de hacer lo suyo, asistiendo a la gente. Eso es lo que ha justificado y explica el argumento de la aprobación del presidente. Que a nuestros adversarios les moleste, lógico. El día que nuestros adversarios aplaudan, ahí hay que preocuparse. ¿Qué dices? De lo que se trata es evidente, ¿no? Hay un desgaste también, varios periodos ha tenido, y sobre todo la gente quiere verte, quiere sentirte, y sobre todo esta situación que es bastante complicada, una situación de emergencia de la magnitud que hemos tenido, quiere tenerte presente en ese lugar. Y lamentablemente no pudo y no fue oportuna sus intervenciones, y cuando ha salido también salió a defender cuando, como bien indica, se desplomó, no se cayó, se desplomó el puente, y así de manera sucesiva una serie de errores, y que definitivamente ya no lo podías levantar con más publicidad. No se trata ya de publicidad, sino el sentimiento que va dentro de las personas. Es natural, un sentimiento que cada uno lo tiene, y cuando lo ves presente es indudable que de una u otra manera, desde el momento que lo miras al presidente o lo ves al alcalde, entonces ves una actitud solidaria de una manera muy cercana. O sea, ese acercamiento creo que hace años atrás que tuvo Castañeda lo ha ido perdiendo en este último periodo, ¿no? O sea, usted tampoco cree, como el congresista Galarreta, que ha habido, en el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, una campaña fuerte de publicidad, ha invertido mucho en publicidad del gobierno, y por eso es que el presidente de la República subió 10 puntos. No, yo veo más el acercamiento que ha tenido Kuczynski, porque sea como sea, en cualquiera de los momentos ha estado presente en este último periodo. Ha podido tener errores desde los primeros meses a los últimos meses, pero sin embargo su acercamiento con la población es absolutamente evidente en este último tramo, en este mes de emergencia. Entonces no se le puede quitar ningún mérito en ese sentido, al contrario. Muchas veces llegas con un litro de agua, pero eso resulta siendo suficiente. Es poco, es indudable, pero para la población que en ese momento tiene una necesidad de una gota de agua, lo recibe muy bien, y es una actitud solidaria, y eso es lo que ha faltado con el alcalde. El alcalde no ha estado presente en esas circunstancias más complicadas, y es ahí donde se mide también la sensibilidad humana. Todos tenemos sentimientos, la persona, por muy humilde que sea, tiene una sensibilidad mucho mayor incluso que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, en esa situación extrema es donde se ven a las personas generalmente, ¿no? Y la persona que ha recibido de alguna manera, que te ha visto cercano, que has compartido esos momentos complicados, simplemente vas a tener una respuesta positiva, ¿no? Sí, y estos argumentos, voy a parafrasearlo, no lo voy a citar textualmente, dijo una cosa así, el alcalde de Lima, como que la naturaleza había rebasado la ingeniería, entonces la resignación, por decirlo menos, que transmite una expresión de esa naturaleza, tampoco debe ser percibida con agrado por los que responden la encuesta. Claro, por lo menos. pero además que él siempre se vendía como un técnico, como que él resolvía las cosas, como que él sabía hacer las cosas. Y la gente, claro, le creía, por eso votaban por él, ¿no? Eso que algunas cosas han de sentir que resolvió, porque si no votan por él 3 veces, ¿no? No, y alguna vez le jugó en contra, como campaña en contra y como campaña a favor, porque la gente decía, bueno, pero está haciendo cosas, ¿no? O sea, trabaja el señor, ¿no? A pesar de las acusaciones, qué sé yo. Pero acá se vio que y fue el tema de Cantagallo también,
el incendio. También. No hay que olvidarnos. Entonces han sido una serie de temas que de todas maneras que se le escapó de las manos. Que han ido mellando el teflón, digamos. Era como que erosionando la base del puente, hasta que finalmente, bueno, ya se desplomó, como ustedes bien han recordado, ¿no? Y antes de terminar, ¿qué opinas sobre colgar a los rateros? Es un sentido figurado la frase. Figurado, pero la gente la aplaudió. Bueno, sí, pero claro, en el Congreso le han criticado de que no, que está atentando contra derechos humanos. Bueno, hay lugares donde se lincha a la gente y que el presidente de la República diga de pronto, te voy a colgar, el presidente ha dicho, venga. O cuando mete la pata, que le dice al otro, te va a colgar el cuello por lo que has hecho. Es una frase que nosotros usamos, pero que no significa literalmente que te van a colgar una soga, ¿no? Pero sí se cuelga a los rateros en muchas partes. Lo que pasa es que el presidente de la República dice hay que colgarlos, entonces dice estamos haciendo bien. Lo que pasa es que en términos populares, el lenguaje popular y el lenguaje no popular es un problema nacional ahora el tema de la corrupción. Está clarísimo. Nos hemos tirado la mitad del programa en ese tema. Es un problema nacional. Entonces, pero ¿usted cree que ha sido solamente un chiste del presidente? No es un chiste, sino es una frase dura para graficar la gravedad de ese problema. Ya, está muy bien. Ya son las 8. Qué bueno. Porque ya la pregunta por Toledo, no por Pedro Pablo Cuchillo. Ya el siguiente programa. Ahora venía colgar a los alcaldes. No, pero es cierto, el sentimiento popular. Yo vengo del sur y en el sur, ¿cómo no quisieran colgar a los alcaldes? Claro, pero el presidente de la República, que representa un Estado de Derecho, no puede sentir, lógicamente, quiere interpretar lo mataron. No hay que olvidarnos. Es indudable que es cuestionable las palabras, pero el sentir popular tiene otro. Lo mataron. Bien, tenemos que terminar. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.